En este video vamos a ver lo que son las máquinas de estados finitos. Este concepto lo que nos permite analizar y diseñar son circuitos lógicos secuenciales, síncronos, ¿sí? Los cuales tienen como propiedad que utilizan la lógica que veníamos mencionando con los flip-flops, ¿sí? Se van a actualizar todos los estados de ese circuito con una señal de reloj, ¿sí? Que va a ir dando los flancos, ya sea positivos, negativos o ambos flancos, y en esos flancos se van a ir actualizando lo que son los estados del circuito. ¿Qué es un estado? Básicamente es la información que está almacenada, fíjense, a la salida del registro, y esto vamos a denominar como un estado actual, ¿sí? Lo que viene a estar después del registro, lo que generalmente es lo que sale así realimentado hacia la entrada, y el estado próximo es lo que está antes del registro, lo que va a ser escrito cuando ocurra el flanco del reloj, ¿sí? Entonces tenemos en primer concepto lo que es el estado próximo y el estado actual. Si el estado próximo es a la entrada de los registros y el estado actual a la salida. Y básicamente esta es una forma de hacer una máquina de estado. Fíjense que tiene, además del registro, tiene lo que es la lógica del próximo estado, donde van a entrar entradas y los estados actuales, ¿sí? Y va a haber otra lógica que es la lógica de salida, que va a generar a partir de los estados actuales la salida del circuito. Entonces, algo interesante de estas máquinas de estado es que al tener todos los registros en esta posición, ¿sí? En este lugar del circuito, nos quedan separados en dos bloques lo que es la parte lógica, y cada una de estas lógicas vamos a poder diseñarlas a partir de una tabla de verdad. Sí, vamos a tener una tabla de verdad entonces para la lógica del próximo estado y una tabla de verdad para la lógica de salida. Y entonces tenemos circuitos combinacionales en esta parte y circuitos combinacionales en esta parte, y todo lo que es registro está en esta parte. Este tipo de máquina de estado en particular se denomina una máquina de Moore, ¿sí? Que es una forma de hacer máquinas de estado, y básicamente la otra forma es las máquinas de Mealy, ¿sí? Que es la única diferencia que presentan con las de Moore, y la que hace también diferencias en la estructura de las lógicas que se van a determinar por esas tablas de verdad que decía, es que también en la lógica de salida pueden entrar las entradas. Entonces esta lógica de salida hay que diseñarla a partir de no solamente los estados actuales, sino que también de las entradas, ¿sí? Puede ser que la salida cambie con la entrada directamente, y vamos a ver algunas particularidades que esto hace en comparación con la máquina de Moore, las máquinas de Moore. Como los circuitos secuenciales ahora no dependen solamente de las entradas, sino que también dependen de los estados, hacer el diseño del circuito puede ser un poco más complejo, dependiendo de si uno tiene muchos estados. Entonces, lo que se puede hacer es utilizar diagramas de transición de estados, donde esto facilita la visualización de los estados que tiene el sistema y también de las transiciones que ocurren y quienes activan esas transiciones. Entonces vamos a ver algunos ejemplos de este tipo de diagrama y cómo podemos de este diagrama sacar lo que serían las tablas de verdad que nos permiten diseñar los circuitos. Antes de eso, fíjense que en este diagrama aparecen estas letras M, K y N, que serían, uno puede tener M entradas, K bits de registro, ¿sí?
K bit de estado sería, y n salidas. ¿Qué quiere decir esto de K bits de estado? O K bit de estados. Quiere decir que si tenemos K bits de estado, tenemos 2 a la K estados posibles, ¿sí? Para esta cantidad de K bits. No quiere decir que uno tenga sí o sí 2 a la K estados, sino que son 2K estados posibles, y esto puede significar que a lo mejor uno no llega a utilizar todos los bits para armar estados, ¿sí? Sí, y haya entonces estados que nunca se alcanzan, ¿sí? Que la máquina nunca alcanza. Entonces hay que tener bien en cuenta eso para poder diferenciar lo que es un estado en sí de lo que son los K-bits de estados. Y como para aclarar un poco más, uno puede tener, o uno va a tener que denominar a un estado como una combinación de los K-bits de estados que tenga, ¿sí? Si yo tengo, por ejemplo, 3 bits de estado, 3 K-bits, entonces quiere decir que yo puedo tener 2 a la 3 bits, puedo tener 2 a la 3 estados, ¿sí? Entonces cada una de las combinaciones, por ejemplo, yo voy a decir 0 para uno de los bits de estado, 0 para otro y 0 para otro, este sería un estado posible. 0, 1, 0 también sería un estado posible. 0, 1, 1 puede ser un estado posible, ¿sí? Y va a depender de cómo yo codifique con estos bits de estado, cómo yo codifique mis estados, ¿sí? Entonces tengo 2 a la 8 estados posibles, pero si mi máquina de estado tiene 5 estados, solamente voy a utilizar 5 combinaciones de los K-bits posibles, ¿sí? Entonces ahora vamos a ver un ejemplo de cómo sería un diagrama de estados, un diagrama de transición de estados para un ejemplo práctico, ¿sí? Supongamos que tenemos un semáforo, ¿sí? Que queremos diseñar unas luces de semáforo, ¿sí? Un semáforo de 3 luces. Voy a tener la luz roja, la luz amarilla, que vamos a hacerlo con negro, y una luz verde, ¿sí? Y este semáforo, generalmente, como sabemos, las luces en un semáforo aparecen juntas, ¿sí? En algunos estados, ¿sí? No solamente tenemos que la luz salta de una luz a otra, sino que tenemos junto con la luz roja cierto tiempo que tenemos una luz amarilla. Lo mismo con la luz verde, tenemos cierto tiempo que tenemos la luz verde con la luz amarilla prendidas al mismo tiempo, ¿sí? Entonces, imaginando esto, podemos pensar nuestro diagrama de transición de estados: un estado para la luz roja en que esta está solamente prendida, otro estado en que tengo luz roja y amarilla, ¿sí? Cuando está por cambiar, por ejemplo, de rojo a verde, una luz verde directamente, ¿sí? Sin pasar por un estado de luz amarilla, y un estado en que tengo luz verde y amarilla juntos, ¿sí? Entonces, ¿qué es lo que nos va a hacer una transición entre estos estados? ¿Sí? Los estados los vamos a siempre representar dentro de círculos, y lo que nos va a hacer la transición de estados va a ser una señal que va a llegar a nuestro circuito. Vamos a llamarle E, y va a hacer que salte de rojo a rojo amarillo, ¿sí? La señal E. Y cuando esta señal E se queda como negada, ¿sí? Pasas de 1 a 0, va a ser una transición de el estado rojo, amarillo a verde. Y luego nuevamente, si tenemos otra vez que la entrada vale E, pasa de verde a verde amarillo,
Y finalmente, con E negado nuevamente, pasa de verde amarillo a rojo, ¿sí? Esta sería entonces la transición de rojo a rojo amarillo con la señal E activa, de rojo amarillo a verde con E negado, de verde a verde amarillo con E, y de verde amarillo a rojo con E. Si entonces tenemos nuestro diagrama, fíjense que cada estado se representa con un círculo, ¿sí? Y las transiciones se representan con flechas, ¿sí? Si un diagrama de estados no tiene en una flecha, no tiene una señal, quiere decir que el estado va a pasar de uno a otro directamente en la señal de reloj, que pase de alto a bajo, por ejemplo, ¿sí? Que dé un flanco positivo. Si es una máquina de estado que se activa por flanco positivo, entonces va a pasar eso. No hace falta una señal, o no siempre hace falta que haya una señal para que haya una transición, ¿sí? Nosotros en este ejemplo elegimos que sí haya una señal, de forma tal de tener un comportamiento del semáforo como yo describí, ¿sí? Entonces, con este diagrama yo podría diseñar ahora la lógica del próximo estado. ¿Cómo puedo hacer eso? Vamos a mostrar a continuación. Puedo listar los estados, ¿sí? Tengo el estado rojo, rojo amarillo, verde y verde amarillo, ¿sí? Fíjense, todavía no estoy codificando los estados, eso lo vamos a hacer luego. Y tengo, estos serían nuestros estados actuales, ¿sí? Y tengo mi señal de entrada, ¿sí? ¿Sí? Y lo que sería mi estado siguiente, vamos a ponerlo acá. Con E, dijimos con E en alto, 1. Vamos a pasar al estado rojo amarillo. De rojo amarillo con un 0 paso a mi estado verde. De verde con en 1 paso a verde amarillo. Y con E0 paso de verde amarillo a rojo nuevamente, ¿sí? Entonces ahí tendría mi diagrama de transición de estados y mi tabla de la lógica del próximo estado. Y ahora podría hacer una codificación de los estados para poder tener qué combinaciones va a ser para cada uno de los estados, ¿sí? Entonces, por ejemplo, acá puedo hacer para el estado R va a ser 00, ¿sí? Entonces tengo un bit de estado S0 y un bit de estado S1. Necesito dos estados al menos, dos bits para poder codificar 4 estados posibles. Después rojo amarillo voy a hacer que sea 0,1. Verde voy a hacer que sea 1,0 y verde amarillo voy a hacer que sea 1,1, ¿sí? Y para las salidas voy a tener directamente lo que sería la luz roja encendida en este estado, luz roja y amarilla en este, luz verde y luz verde amarilla en este, ¿sí? Entonces está bastante directa la salida. Después vamos a ver ahora cómo queda. Y bueno, ahora haciendo la tabla nuevamente, pero con la codificación escogida, yo puedo derivar lo que sería el circuito lógico combinacional para la lógica del próximo estado. Y vamos a ver un poco esto. Esta es mi codificación escogida. Y dijimos entonces para 00 mi tabla del próximo estado va a ser con E0. Con E0 se queda en el mismo estado, ¿sí? No cambia de estado. Con E1 paso al estado 01. El estado 01
esto sería por ejemplo entonces rojo, amarillo. En 0,1 me quedo en el mismo estado, dijimos, y con entrada 1 cambio de estado. Entonces lo mismo va a hacer para este, con entrada en 0 no voy a cambiar de estado, y con entrada 1 cambio de estado, con entrada 0 no cambio de estado y con entrada 1 cambio de estado. A partir de esta tabla entonces yo ahora puedo aplicar lo que sabemos de lógica combinacional directamente. Hacemos suma de minitérminos para S0, suma de minitérminos para S1 y podría hallar la expresión lógica de la lógica del próximo estado. Y hacer lo mismo también para después la lógica de salida. Tomando ahora para la lógica de salida necesitaría los estados actuales, S0 y S1, y directamente qué salida yo voy a tener para la luz roja, para la luz amarilla y para la luz verde, ¿sí? Entonces, si yo quiero prender la luz roja, puedo prender, dijimos, con los estados 0, 0, ¿sí? La luz roja y amarilla con los estados 0, 1. Prenderían las dos. Cero, 1, prendo la luz amarilla. Voy completando ya para la luz verde qué estado tendría, qué salida tendría. Para la luz, para el otro estado sería, entonces 1, 0, que sería luz verde, y 1, 1, luz verde y amarillo. Luz verde y amarillo. Entonces, por ejemplo, si está para hacer la lógica de salida para la luz roja, puedo escribir S0 negado, S1 negado, más S0 negado, S1. Y de esto yo me puedo dar cuenta fácilmente que sacando factor común S0, la lógica para la luz roja es directamente S0 negado, ¿sí? Porque esta expresión se simplifica. Para la luz amarilla puedo deducir lo mismo. Voy a tener que se enciende con S0, S1 sin negar, más S0 sin negar S1. Entonces acá saco factor común y es directamente S1, ¿sí? Y para la luz verde puedo demostrar que la salida va a ser directamente S0 también. Va a ser S0. ¿Sí? Fíjense, porque tenemos verde se enciende con S0, S1 más S0, S1 negado. ¿Sí? Entonces directamente verde va a ser S0. Noten que a partir de cómo uno elige la codificación vamos a tener distintos circuitos, ¿sí? Las máquinas de estado son sensibles a la codificación utilizada. Entonces siempre va a haber una relación de compromiso entre
los distintos circuitos que puedan surgir. Y básicamente hay que probar, si uno quiere determinar cuál es el mejor circuito, hay que probar todas las codificaciones posibles. Pero bueno, eso para nosotros no es importante, porque nosotros lo que queremos entender es cómo funcionan estas máquinas por el momento y no diseñarlas desde un punto de vista óptimo. Entonces, para recapitular, una máquina de estados puede transicionar sin que uno tenga una entrada que haga que se dispare la transición, ¿sí? Directamente transiciona de un estado a otro en el flanco positivo del reloj, si la máquina se dispara por flanco. Y ese tipo de diagramas, vamos a hacer una representación, por ejemplo, muy rápida. Ese tipo de diagrama se puede ver de esta forma. Y tenemos dos estados. Y no hay nada ni una señal que se ponga en el estado, en la transición de estado. Entonces esta máquina va a estar pasando de un estado a otro, siempre en el flanco del reloj. Si la máquina se dispara por flanco positivo, si va a estar pasando de un estado al otro, siempre en el flanco, ¿sí? No necesariamente tiene que haber una entrada. Si un circuito tiene, por ejemplo, una entrada indicada de esta forma, lo que es típico con una señal de reset, quiere decir que la máquina de estado se va a poner siempre en ese estado, en el estado que entra el reset, y a partir de ahí va a comenzar a funcionar. Otro detalle por ahí importante es cuando uno observa máquinas de Mealy en comparación con las de Moore, es que es posible con una máquina de Mealy hacer una máquina que sea de menor cantidad de bits de registro, ¿sí? De K-bits. Entonces generalmente utilizan menos cantidad de estados de estas máquinas, ¿sí? Y por último, en ese tipo de máquinas de Mealy, lo que se hace es, como la salida también depende de la entrada, no se pone la salida dentro del círculo de estado, sino que se escribe con una barra separando de lo que hace la transición, ¿sí? Supongamos que hay una transición, cambiamos esta máquina que en lugar de transicionar en la señal del reloj cambia con una entrada A, por ejemplo, ¿sí? Le agregamos una entrada que haga que se produzca el cambio de estado, y la salida de la máquina de Mealy se va a escribir así separado con una barra de esa entrada, cuál será la salida cuando se produzca esa transición de estado, ¿sí? Entonces, si tenemos esa misma entrada acá, por ejemplo, negado, podría pasar esto en una máquina de Mealy que en esta transición pasa a 1 la salida, ¿sí? Para ese tipo de máquina. Otra cuestión que puede tener una máquina de estado es una entrada que produzca que el estado permanezca en ese estado, ¿sí? Una entrada o una combinación de entradas, ¿sí? En estas flechas ahora estamos señalando con una entrada, pero también puede haber combinaciones de entradas que hagan que actúe la transición, ¿sí? Que se produzca la transición. Y entonces básicamente, si tenemos este tipo de flecha que sale en un estado y entra de vuelta, es porque la entrada o combinación de entradas produce ese comportamiento en el sistema. Bueno, estos son todos los conceptos que necesitamos por ahora para las máquinas de estados finitos. En el próximo tema vamos a analizar contadores a partir de estos conceptos. Así que espero que les sea útil el video. Muchas gracias.